Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que esté viendo esta presentación. Profesora, nuestro proyecto es un diseño de bioreactor para la producción de biogás de uso doméstico. Los integrantes son Néstor Isaí Arroyo Campa, Jamie Shareni García Sánchez, Bautista Karina Hernández, Jesús Eduardo Holandés Mosqueda y su servidora Alondra Esmeralda Cerón Armas. El objetivo de nuestro proyecto es generar biogás a partir de heces animales, que esto nos ayuda a disminuir el impacto que estas causan en donde quiera que se desechen, además de ayudar a los ganaderos que no tienen normativas para deshacerse de estos y pues terminan afectando a una población. Los parámetros de control en el proceso. Bueno, tenemos diversos parámetros que son el pH, la temperatura, el volumen y la presión. El pH se tiene que manejar entre 6.4 y 7 debido a los microorganismos que se utilizan para la fermentación, y la temperatura de igual forma es el ambiente, es temperatura ambiente, y eso nos ayuda a que los microorganismos pues sigan en este proceso. El volumen en total son 20 kilogramos de todo, las heces, lo que se integra, que son proteínas, azúcares, etcétera, el agua, entre otras cosas. Y la presión que se va a manejar es de 0.7 atmósferas. Bueno, las características de los equipos clave. Primero tenemos que es el triturar o macerar las heces que se van a utilizar para conseguir que se homogenice más la mezcla. En segundo tenemos lo que es el bioreactor, que es donde se va a llevar a cabo toda la fermentación para la producción de biogás. Y finalmente tenemos el almacén, que se puede dividir, digamos, en dos. Uno donde se va a guardar toda la parte del biogás, y la otra es, una vez finalizando la fermentación, el compostaje o la materia final que surja se va a utilizar como composta. Y el almacén donde se coloca el gas es muy importante, ya que por lo que estamos manejando puede llegar a causar algún accidente si no es bien tratado. Bueno, voy a explicar lo que es el balance de materia. En la figura se muestra que manejamos una entrada y dos salidas. En la entrada entran 20 kilos en total, que utilicemos bacterias, sólidos, agua, azúcar, materia prima. Para hacer nuestro procedimiento, primero hicimos la suma de los componentes de entrada, que son de bacterias, sólidos, agua, azúcar y materia prima. Todo esto en total nos da un total de 20 kilos. Posteriormente se hicieron las fracciones másicas de cada componente de entrada. Después, enseguida, se hizo la fracción másica del producto final. Nuestro balance general de masa es A es igual a B más C. Para el balance de bacterias se utilizaron los 20 kilos de entrada. Esto se utilizó los 0.3 de las fracciones másicas de bacterias. Esto es igual a los 4 kilos de la composta por los 0.45, más los 16 kilos de biogás que se produce. Para cada componente se hizo la fracción másica. Fueron de balance de agua, balance de azúcar, balance de materia prima. En total, este balance nos dio un total de 1. En la producción de biogás fue un total de 16 kilos de biogás. Ahora voy a explicar lo que serán las listas de verificación. Primero que nada, una lista de verificación es una herramienta que nos ayuda a poder aumentar la efectividad de un proceso. Es una herramienta diseñada para poder aumentar y disminuir los errores, para disminuir los errores causados por las limitantes humanas, como sería la memoria y el desconocimiento de tal acción.
La lista de verificación que nosotros diseñamos está diseñada más precisamente enfocada a lo que sería en el ámbito hogareño, ya que nuestro proyecto se centra en esa área. El primer punto que tenemos en la lista de verificación diseñada es que si cumple con las normas de seguridad estándares. Esto se debe a que, aunque sea en modo o a escala hogareña, se tiene que tener cierta seguridad o ciertas reglas que respetar. Al no completarse, estas generan un peligro. Un ejemplo que se me puede venir es que no el sistema de producción no tiene que estar dentro de la casa. El segundo punto que manejamos es los trabajadores cuentan con equipo de seguridad. Esto va más enfocado a que a la persona encargada de revisar que el proceso se cumpla, sepa que no puede tocar los materiales, perdón, no puede tocar los instrumentos que se lleguen a utilizar de forma descuidada. El segundo es, se cuenta con un botiquín en caso de emergencia. Esto principalmente se debe a que no queremos, no se busca que se ocurran accidentes, pero en el caso extremo de que se suceda, se tiene que contar con mínimo alcohol o alguna fuente de agua para poder tratar la herida. El cuarto punto es que se poseen los instrumentos necesarios para medir los parámetros. Esto se debe a que en el proceso se tiene que mantener lo que es el pH, la presión y la temperatura. Si no contamos con los instrumentos necesarios, un simple error de este puede generar un accidente. El siguiente punto es que los materiales que se utilizan son resistentes y están contemplando la seguridad. Para que se entienda de forma más fácil, si los materiales utilizados en las tuberías fueran plástico, no estarían cumpliendo con la seguridad, debido a que por algún tropiezo o algún suceso que no esté contemplado, las tuberías pueden llegar a romperse y esto ocasiona una fuente de riesgo demasiado grande. También se cuenta con un sistema de vaciado adecuado para los desechos. Algo que se tiene que tener claro es que una vez que se termine el proceso, hay residuos que no puedes simplemente decir, ay, no me sirven, los voy a tirar. No, se tiene que contar con una forma correcta de deshacerse. El siguiente punto sería que las tuberías cuentan con sistema de aislamiento. Esto va más dirigido a la toma de lo que sería el biogás, debido a que si el material no está aislado, al momento de tomar la muestra puede aumentar la temperatura y generar una quemadura por algún accidente de contacto. También el siguiente punto, se cuenta con un extintor en caso de emergencia. Esto va igual dirigido a lo que es la muestra, a la toma de muestra de biogás, debido a que nunca se es suficientemente precavido. Un ejemplo que muy extremo sería que se está intentando tomar la muestra, no se tuvo el cuidado y se prendió. Tienes que tener el extintor a la mano para poder apagarlo y evitar que todo se propague. Estos son algunos puntos de la lista de verificación. Luego tenemos lo que son los análisis de riesgo y control de puntos críticos. Este es más que nada es una herramienta que nos ayuda a poder identificar procesos o situaciones en las cuales si no se controla puede afectar el rendimiento de la producción o simplemente se puede reducir el rendimiento del equipo. Los puntos críticos que nosotros manejamos son el potencial de hidrógeno, la temperatura, el volumen y la presión. La primera característica que evaluamos son los riesgos en el aspecto físico, químico y biológico. En cuanto al potencial de hidrógeno, no se detectó ningún riesgo físico, químico y biológico debido a que la unidad que se maneja es de 7, el cual no es ni ácido ni básico, no representa un gran riesgo para la salud. El segundo punto que se manejó en la temperatura, se detecta que puede ser un riesgo físico, debido a que al no tener una temperatura controlada y adecuada, esta puede aumentar y en caso de contacto accidental puede generar quemaduras. En el ámbito químico y biológico no se detecta ningún daño. La unidad de medida que se maneja son los grados Celsius. La temperatura que manejamos estimadamente deben de ser 25 grados. Y en el aspecto del volumen, no se detectaron riesgos físicos ni químicos, pero sí biológicos, debido a que el volumen está principalmente compuesto de lo que sería la materia fecal y microorganismos. Estos cuales, si no se controla y se puede llegar a desbordar, son una gran fuente de enfermedades. Por eso
el principal es el riesgo biológico. El volumen que manejamos, el óptimo debe de ser de 2.5 litros. Esto en total de todo lo que es el bioreactor. La unidad de medida son litros. Y la presión. En los aspectos químicos y biológicos no se detectó ningún riesgo. En el físico sí, debido a que si la presión no se controla puede llegar a ocurrir un accidente. Un ejemplo que se me viene a la mente para intentar explicar es que si no se controla puede ocasionar una ligera explosión como sería en una olla express, la cual igual maneja presión, pero al momento de dejar de liberarse o controlarse esta se va acumulando y revienta. Bueno, de acuerdo a la literatura que viene en el manual de biogás, anexo por la Universidad Autónoma, revisamos el planteamiento de los objetivos planteados para mostrar que esta es una técnica sostenible para la producción del biogás, para lo cual se tomaron diferentes especificaciones, como investigar el diseño del bioreactor. Y bueno, esto nos logra detectar que se pueden ocupar otro tipo de materiales, ya que su invento es un tanto confiable y seguro para efectuar pruebas de investigación en relación al proceso de la digestión anaerobia. También se tomó el proceso de la producción del biogás, es decir, la descomposición anaeróbica, ya que es un modo útil para tratar lo que son las heces de animales, ya que esta por su fermentación nos produce lo que es el combustible. También conocer las potencialidades del bioreactor. En este caso es para la producción del biogás que se obtiene del residuo que determinemos, ya que depende del potencial del tiempo en el que esté en retención esta materia. Y finalmente analizar y comparar los diferentes biogases existentes. Para eso ocupamos una tablita que a continuación se la van a explicar. Bueno, bueno, nosotros comparamos nuestro proyecto con dos proyectos de diferentes universidades. El primero es de Edwin, que es de la Universidad de Nicaragua, y el otro de Spleyo, que es de la Universidad de Jalisco. El artículo de Edwin trabajaron con tres muestras y el siguiente artículo trabajará otro. Las principales diferencias fueron en la producción de etanol. Mientras que nosotros podemos producir 16 kilogramos de etanol, Edwin en sus diferentes muestras produjeron lo que son 500 gramos y las últimas dos muestras produjeron 2 kilogramos. Spinello, con sus cuatro diferentes muestras, las dos primeras son de porcino y las dos últimas son de bovino, siendo las de porcino la que generaron más producción de etanol, con 2.451.5 gramos, y el otro de 9.632.6 gramos, mientras que las de bovino fueron las de menor de producción de etanol, con 35 gramos y 231 gramos. En cuanto a la diferencia de pH, nosotros oscilaron de 6.4 a 7. En el artículo de Edwin oscilaron de 6 a 8 de pH. Y en la de Spleio oscilaron de 7.6 a 8 en la mayoría de las muestras. En la temperatura no fue tanta la diferencia, ya que manejaron también lo que es la temperatura ambiente y la cambiaron en algunos a 34 grados, como es en el artículo de Spleio. Nosotros trabajamos con una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, Edwin con una temperatura de 23 a 30 grados centígrados. Y en el caso de Montero es de 24 en la, en el, en las muestras de porcino y
Las muestras de porcino trabajaron con 34 grados centígrados y las de bovino con 22 grados centígrados. En la cantidad de masa que nosotros ocupamos fueron de 24, con 20 grados, no, con 20 kilogramos. En el de Edwin fueron todas de 50 gramos y en el de Montero fueron de 9.734 gramos en el caso de porcino y 10.326 gramos de materia. En el caso de bovinos fueron de 9.634 gramos y en el último fueron de 9.9606 gramos. La presión que nosotros presentamos fueron de 0.77 atm, ya que es el nivel de mar que estamos nosotros. En el caso de Edwin fueron de 0.99, ya que esa es su cantidad de presión. Al igual que Spinello es la misma que nosotros. Bueno, en base a todo lo que nos ha expedido mi compañero, podemos decir que la tecnología de la digestión anaeróbica alrededor del mundo ha ganado mucha popularidad entre los productos que son del ganado. Lamentablemente en México no se cuenta con mucha producción de bioreactores ni biogases que nos den este tipo de biogás, pero se puede decir que debido a que esta es una alternativa, permite el aprovechamiento para la discreta obtención de los biogases. Y bueno, también es posible ocupar ya sea el excremento de la vaca, el cerdo o de la cabra. Igual también se puede ocupar lo que son de las aves. El biogás es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano y el dióxido de carbono, lo cual es producido mediante la fermentación anaeróbica de la materia orgánica. Y los parámetros de control son muy importantes en esta producción, ya que la temperatura afecta demasiado, ya que la digestión anaeróbica es la actividad que ocupa para la creación de las enzimas y por lo tanto varía la capacidad del proceso de nuestra digestión. Y si no son así, el caso de las variaciones de las temperaturas pueden traer consigo gran inestabilidad durante la producción de los gases como el metano e incluso influir en el desarrollo de los microorganismos. Bueno, nuestra conclusión es que gracias a la producción de biogás se puede reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ya que nosotros le vamos a ocupar esas heces que producen el dióxido de carbono, lo que es el etanol. También al terminar de producir lo que es el etanol, los residuos que se forman podemos ocuparlos en la cantidad de composta para fertilizar lo que son algunas siembras o sí, nuestras siembras o nuestras propias plantas. También lo que es el biogás lo podemos ocupar de manera doméstica como el calentar, utilizarlo en lo que es en la estufa y calentar nuestras propias comidas. Eso también ayuda a reducir lo que es la cantidad de dióxido y reducir la contaminación. Ya estas son las bibliografías que hemos ocupado. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Ya, ¿no?